clase. Ahora sí. Bien, entonces se ve lo que les muestro, ¿no? Sí, se ve. Bien, entonces, como les decía, gracias. En cuanto a lo que es la lactosa, es la que va a ayudar a la estimulación de la absorción del calcio. Bueno, según investigaciones que se han hecho, no está muy claro cuál es el mecanismo de acción, es decir, qué es lo que sucede, cómo la lactosa puede de esta manera ayudar a la absorción. Pero se ha visto que tiene que ver mucho con la disminución del pH que a veces sucede a partir de las bacterias que contiene la leche y actúan con la lactosa, ¿no? Como sabemos. Entonces, al parecer, cuando hay esta disminución de pH por estas bacterias lácticas que actúan sobre la lactosa, incluso ayudan mucho más a que exista una mejor absorción del calcio, ¿ya? Entonces, eso en cuanto al calcio. Luego está, en cuanto a la lactosa. Luego están las proteínas. Existen evidencias, en este caso, en cuanto a la absorción del calcio, que es mucho mayor la absorción del calcio en Ingeniera, ingestas proteicas. ¿Sí? ingeniera, perdón, ingeniera, se me ha cortado. Por favor, ¿puede volver a repetir lo de la lactosa? Sí, claro. Por Claro favor, que sí. gracias. De nada, Joseph. En el caso de la lactosa es la que estimula, como decía, la absorción del calcio. No se sabe específicamente, como estaba hablando, cuál es el mecanismo que existe entre la lactosa y el calcio para que pueda mejorar la absorción. Pero sí han visto que cuando hay una disminución del pH por presencia de las bacterias lácticas que contiene la leche, entonces, estas bacterias actúan sobre la lactosa, ¿no es cierto? Produciendo una disminución del pH y de esta forma mejorando la absorción del calcio. Efectivamente, sabemos que la leche contiene calcio, entonces están prácticamente los dos unidos ahí y es más fácil en relación a esas características. Esto por la composición que tiene la leche, ¿no? Que es algo que se ha dado, se podría decir, de forma afortunada, esa combinación. Eso en cuanto a lo que es la lactosa, entonces, ¿ya? En cuanto a lo que son las proteínas, que es lo que estaba empezando, es la que se ve favorecida la absorción cuando hay una ingesta proteica moderada a alta, ¿sí? Cuando hablamos de una ingesta proteica moderada a alta, estamos hablando de que existe en nuestra alimentación contenido proteico, ¿no? En cuanto a alimentos principalmente de origen animal, porque sabemos que esos van a tener un contenido importante de proteínas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? En relación a el calcio presente en una alimentación proteica, o sea, con proteínas, se forman complejos solubles de calcio. Es decir, el calcio se une a aminoácidos como por ejemplo la lisina, la arginina, la serina, y eso hace que sea mucho más fácil su absorción, ¿no? Obviamente, si hay una disminución de proteínas en nuestra alimentación, entonces no va a haber una buena absorción bajo estas características que estamos nombrando, ¿no? Eso principalmente. Se podría decir que la absorción del calcio va a estar relacionada a la cantidad de proteínas que nosotros consumamos, que tienen que ser de moderada a alta para poderlo considerar. Si es un consumo bajo, entonces obviamente ese también va a disminuir. Eso en cuanto a las proteínas, que estamos aquí. Ingeniera, Sí, ¿era de moderada a alta? sí, de moderada a alta, exactamente. Ay, ¿Ya? Luego está lo que es la cafeína y la teofilina, ¿ya? Son componentes que se encuentran en los alimentos. En el caso de un consumo elevado de cafeína y teofilina, entonces esta es la que va a estimular ambos en la eliminación urinaria del calcio, ¿ya? Va a estimular a que suceda esa eliminación a nivel eh, de la eliminación urinaria, ¿no? Ingeniera, También, sí, es decir, personas como yo, digamos, que le echan café en la mañana, en la tarde y por la noche, es decir, reduce la cantidad de sí, calcio. exacto. Reduce Ah, cuanto más café consumas, ¿no? Por la cantidad de cafeína que este contenga, entonces hay una mayor disminución de la absorción de calcio en tu cuerpo. Sí.
Y en cuanto a la teofilina, que fuera parte, principio activo del té, ¿verdad? Ujú, sí, Eh, ¿Eso se basaría, digamos, solo en el té verde o en el té negro? en el té negro principalmente. Ah, ya, es que tomo algunas veces té quema grasa, digamos, para adelgazar y todo eso. Nada, mentira. Pero si tomamos, uno toma té, entonces también eso es válido. Sí, bueno, efectivamente tendríamos que hablar de cantidades excesivas, ¿no? En Ah, el bueno. caso del té. En el caso del café, se dice que más o menos estaría asociada a esta disminución de calcio cuando tomas de 2 a más tazas de café. 2, 3, ya desde 2 a 3, 4 ya. Puedes tomar una taza de café, entonces no llegaría a afectar mucho la absorción del calcio, pero si tomas más de dos hacia adelante, en el caso del café, sí estaría afectando, ¿no? De forma importante la absorción de calcio en tu cuerpo. Pero eso se tuviera que dar, digamos, yo creo que en cafés aquellos que están bastante industrializados, ¿no? Entre esos, me Sí, cuando imagino, contienen demasiada cafeína. Hay café que no contiene cafeína. sí. Entonces, eso Entonces, es lo que tendría, si como te el gusta Nescafé, mucho el café, ir por ese lado. disculpe, ingeniera, entonces el Nescafé fuera muy diferente a los cafés, digamos, que llegan en granos y luego pues se los tiende a triturar y recién preparar, ¿verdad? No siempre. No Es siempre. decir, en cuanto a la variación de la cafeína, me dices, ¿no ve? Exactamente. Sí, no siempre. Tendrías que, fíjense en algún momento en los frasquitos, ahí está el contenido de cafeína. Y he visto que en el caso del Nescafé, si no me equivoco, contiene más cafeína que algunos otros que tienen tal vez la misma presentación, ¿no? Que han sufrido un proceso. Ah, Entonces, eso es variable. ¿Sí? No podríamos decir si todos los cafés que han sufrido un proceso eh, mucho más excesivo, tienen menor cantidad de cafeína, no es una condición, digamos, en relación a eso, sí. ingeniera. Tomaré conciencia, pero no puedo dejar café. O café sin descafeinado, ¿no? Que hay también esa opción. No es lo mismo, no. Empezó a tomar leche, Joseph. No, es intolerante a la lactosa, por eso no le he hecho tanto. Existe la Ah, leche deslactosada. No, también, exacto. Hay opciones, yo sé. Sí, sí, porque yo también tomaba café o tomaba igual lo que esté todos los días y pucha, me sentía súper cansada y ahora que estoy empezando a tomar leche, ya se me quita, digamos, algunas cosas, o sea, los mareos que tenía, el cansancio y todo eso. Ujú. Es verdad, es que tu cuerpo te va avisando. Y peor en el caso de las mujeres. ¿Por qué peor en el caso de las mujeres? Porque las mujeres pasamos por nuestro periodo de menstruación también, ¿no? Entonces también se ha observado que en las mujeres que son pues, no, en el caso de las mujeres menopáusicas, perdón, después, ¿no? Que mantienen bajas ingestas de calcio y que consuman la cafeína, es mayor la pérdida, ¿no? De absorción de calcio. En las mujeres eh, menopáusicas, perdón. ah, Entonces, en el porque yo caso le de he las dicho, mujeres también, ¿no? Ya más adelante con el tiempo, eso va afectando cada vez más. En el caso de los porque yo le he hombres, dicho, no. yo le he hecho ingeniera, digamos, 2 de café y 4 de azúcar, ¡Wow! pero es que yo tiendo siempre a caminar mucho, así que entonces eh, quemo mucha caloría, ¿no? Así que por eso que lo demás no trato de también no engordar, nada tampoco. Sí, pero es bastante, Sí, es bastante, bastante cierto. sí. Pero bueno, si no has visto ningún efecto que, por ejemplo, como en el caso de Silvia, ¿no? Cansancio, malestares en general, entonces, todos los organismos reaccionamos de diferente manera, no de la misma, pero sí considerar que puede afectar tal vez en menos proporción o en más, pero afecta a la absorción de ciertos nutrientes. Y vamos a ir viendo de algunos otros cómo va a ir afectando cuando combinamos demasiado también a veces más,
¿no? Es menos al final cuando queremos favorecernos de algún tipo de nutrientes. Y es que siempre tenemos que buscar un equilibrio, no irnos a un exceso ni tampoco a lo contrario de este, ¿no? Siempre mantener un equilibrio. Si bien te gusta el Ingeniera, café, equilibrarlo, ¿no? Decir, no que lo dejes en su totalidad, pero sí que lo disminuyas, ¿no? Para equilibrar tu consumo. Eso podría ayudar. ingeniera, perdón que le corté. Ingeniera, si uno tiene que tomar té en la noche, como muchos, digamos, tienen acostumbrados los de, más que todo los cruceños o lado del oriente, ¿no? Siempre le tiran té por la noche. Sí, Se tuviera que tomar con menos azúcar, imagino, ¿o no? sí. Mira, a esta altura, como ya en algún momento creo que les dije, el azúcar ya no es una opción para poderla incluir en nuestra alimentación, es decir, se está quitando en su totalidad. Se está pidiendo desde la Organización Mundial de la Salud que ya no se consuma azúcar, por ninguna razón, ni en menor, ni en nada, ¿no? En cantidades pequeñas, nada. O sea, se está pidiendo que se elimine. Entonces, con relación a eso, tendríamos que pensar en ir quitando de nuestra alimentación o consumir en lo menos posible, ¿no? Sí, es cierto. Ingeniera, y en el caso de la Coca-Cola que contiene igual una cantidad, o sea, de azúcar alta y también contiene cafeína, ¿Cuál? ¿La Coca-Cola eh, con qué me decías? o sea, en la Coca-Cola también existe una cantidad de azúcar que es creo que bastante elevada y Sí, también contiene cafeína. sí, Eso también afectaría a lo que es la absorción el calcio. del Sí, calcio. sí. Porque yo sí soy adicta a la Coca-Cola, eso sí, no puedo dejar de tomar. No, por favor, la Coca-Cola no. Que Y, tome Coca-Cola Light. No, es horrible eso. y estaba Miren, dejando en el ya de caso de la tomar justo. Coca-Cola, sí se podría decir uno de las bebidas más potentes en perjudicar nuestra salud, desde ya sea la absorción del calcio o otro tipo de desequilibrios que va produciendo dentro de nuestro organismo. Sí, es deliciosa la Coca-Cola, a mí me encanta también, ¿no? Pero todo esto, como les digo, es una información que nosotros la tenemos que saber utilizar, ¿no? Y decir, bueno, a mí me gusta la Coca-Cola, me gusta tomar café o me gusta el azúcar, pero irlo disminuyendo de acuerdo a lo que yo necesito. O si me siento mal, a ver, quitaré esto, disminuiré esto, cambiaré por esto. Podemos equilibrar. Es difícil, pero se puede, ¿no? Así que tenemos las opciones y tenemos que tener la información. Si ustedes tienen la información de todo en cuanto a la alimentación, ¿no? Que estamos hablando ahora, ustedes ya van a decidir de forma más consciente. Cuando no sabes, no te preocupas, pero cuando sabes, entonces ya empiezas a preocuparte, empiezas a tomar conciencia y empiezas a equilibrarlo todo, ¿no? Pero cuando Exactamente. no, sí, Es Yo es creo que un poco también, complicado, doctora, dejar la Coca-Cola. Por ejemplo, en mi caso, lo siento como muy adictivo. Sé que es adictivo, sé que hace mal, pero es que no aguanto un día sin Coca-Cola y a veces de ocultito me voy a comprar aunque una mini en la tienda. Sí, una vez yo sí intenté dejar la Coca-Cola, pero no aguantaba las ganas de tomarme una Coca-Cola y no te sacia esa sed que tienes y sigues teniendo sed. O sea, es feo. claro, es que es adictivo. Y no es solamente así la Coca-Cola como tal, sino el azúcar y todo lo que representa, ¿no? Porque como en algún momento les he contado, el azúcar es sumamente adictiva y con combinaciones que nos gustan más aún. Ahora, miren, por ejemplo, estamos hablando aquí, ¿no? De lo que es la cafeína y la teofilina, y ahora en el caso del sodio, que también puede llegar a aumentar las pérdidas urinarias en relación del calcio y la Coca-Cola tiene sodio. También, imagínense, la Pero, Coca-Cola doctora, tiene, sí, en la ingesta de azúcar, por ejemplo, la de la Coca-Cola, ¿no? Eso es lo único que, bueno, acepto el azúcar, porque en caso de refrescos hervidos que venden o que yo incluso hago en mi propia casa, no consumo bastante azúcar en los refrescos. Prefiero los refrescos caimita, como le dicen.
Pero la Ujú. Coca-Cola es lo único que le acepto todo el azúcar. Bueno, por eso les digo, ¿no? Ya podemos hablar tal vez de un equilibrio. Si hay en exceso en algunas cosas, en el caso de del azúcar, solamente con la Coca-Cola y el resto disminuirlo, es algo. Hay un equilibrio, no el mejor, pero hay, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que ir buscando a medida que vamos obteniendo la información y vemos, ¿no? Por ejemplo, yo les comento, ¿no? Aquí con mis hijitas trato siempre de hablarles esto no mucho porque es, ¿no? Mi hija mayor, por ejemplo, a ella desde muy chiquitita, desde que empezó a comer, yo nunca le he dado dulces ni chocolates. Y me criticaban, me decían, ¿cómo no le vas a dar? Es una niña, los niños disfrutan los dulces. Uh, tú has tenido tantos dulces y no sé qué, ¿no? Mi hermana le daba a mi hijita y ella no sabía, le daban un dulce y ella lo agarraba, pero ni siquiera se daba cuenta que era un dulce que lo podía abrir y lo podía chupar, no sabía, ¿no? Efectivamente no he podido evitar que pruebe los dulces, ¿no? Ha llegado un momento en los cumpleaños o lo que sea, ella los ha probado. Pero ahora ella no come dulces así por así, come muy poco. O sea, le invitan y le dan y ella de un chocolate lo comerá la mitad, por decirles. Y después ya no lo come, no le llama la atención comer el chocolate, los dulces. Entonces, en mi otra hijita ya no he podido hacer eso, me ha costado más. Y ella es dulcera a morir, No lamentablemente. miente que mira, la ha mimado. Lo Sí, mismo bueno, pasa no con he mi sido hija, yo, ha doctora. sido en mi alrededor que todos, que como que mi hijita se llama Jordana, ¿no? Que como la Jordanita, la has torturado con eso, que nada de, no le daba dulces, no le daba gaseosas, no, trataba de mantener lo mejor su alimentación. Y me han criticado mucho, me han dicho, tú al final vas a casar que ella, por no haber probado, se vuelva a lo contrario de lo que yo quería, ¿no? Yo decía, no creo, no, no, por favor, no me digan eso, pero al final, como les digo, mi hija mayor no come dulces, no come. O sea, le pueden dar, ella puede, le dan en los cumpleaños y demás, ella come muy poco o casi nada, no le llama la atención los dulces, ¿no? Entonces ha funcionado. Y a mi otra hijita, lamentablemente, como les digo, no tanto. A ella le encantan los dulces. Claro que yo le tengo que controlar. Pero son cosas que tenemos que ir haciendo, ¿no? Y tiene su resultado al final. Puede ser un poco más complicado uno para unos como para otros. Ahora mi hijita mayor, como les digo, ni si bien ella no come dulces, pero le encanta el pan, por decir, las masas, el fideo, el arroz y todas estas cosas. Y a mi otra hijita no. Díganme ustedes qué es lo que he hecho mal, no sé, porque a las dos prácticamente he tratado de darles la misma alimentación, pero a la chiquita que sí le gustan los chocolates, le gusta más comer verduras, no, no come mucho carne, no le gusta, pero la carne la come, pero en cantidades pequeñas, pero a mi otra hijita le encanta todo lo que representa esto y no los dulces. Así que yo, bueno, lo único que digo a ellas y les digo a ustedes es tener toda la información, ya nos hará conscientes de qué es lo que tenemos que comer, qué es lo que nos hace daño. Si se dan cuenta, esto no me hace sentir bien cada vez que lo como o que estoy consumiendo cierto tipo de alimento, me causa cansancio, no sé, ¿no? Me siento muy fatigada, etcétera. Entonces, seguramente ya lo vamos a ir asimilando desde ese punto y vamos disminuyendo, ¿no? De alguna manera ciertos alimentos. Eso es lo que pienso, ¿no? Pero como les digo, es más que todo tener la mayor cantidad de información para poder después decidir qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Sí, genial. Bien, entonces continuando. Inge, Sí, una pregunta. Una vez he escuchado a un doctor hablar que la leche no se puede ya consumir a partir de que ya dejas de ser niño, dice, porque antes de eso sí la leche te sirve, que te aporta calcio y todo eso, pero ujú. ya vas creciendo, solo es como si fueses por mera, mm, solo por gusto tomarías la leche, porque ya no te sirve, dice el calcio. Eso una vez he escuchado a un doctor hablar. ¿Es cierto, doctora? Sí, Sí, doctora, porque en el caso de mi mamá, doctora, ella consumía bastante leche y al final resultó que tenía cálculos. Y como ella tomaba bastante agua, pero sí le metía leche diario, el ujú. doctor le dijo, es porque consumiste demasiada leche. Y estuvo 3 años con los cálculos, ella ni siquiera se dio cuenta. Y tuvieron que operarla al final. Ahí vamos a hablar sobre lo que es la toxicidad, ¿no?
cuando hay un exceso en el consumo, no solamente del calcio, sino de los otros minerales también, llega a suceder, llegan a pasar ciertas condiciones en nuestro cuerpo que nos está avisando, ¿no? Que hay un exceso cuando hay un exceso de algún nutriente o cuando hay la deficiencia, nuestro cuerpo nos avisa. Y puede suceder. En el caso de la leche específicamente, se han hecho muchos estudios. Había una época bastante larga, se podría decir, donde había una pelea constante de luchar contra que no se tome la leche de vaca, que cambiemos a la leche de origen vegetal, como las leches de almendra, ¿no? De ajonjolí, las leches de coco, etcétera. Se dice que, bueno, sí, y es verdad, estas leches contienen más calcio incluso. Pero miren, acabo de hablarles sobre los alimentos vegetales como los cereales y las legumbres que contienen estos oxalatos y fitatos que no ayudan a que absorba mejor. Por más calcio que tenga, nuestro cuerpo no lo absorbe de la mejor forma, lamentablemente, ¿no? Entonces, estos estudios que se están haciendo y se siguen haciendo referencia que la leche de vaca es la mejor opción para poder obtener o que nuestro cuerpo pueda absorber de mejor manera el calcio. Incluso, miren, mi ginecóloga me aconsejó que tome leche. Yo ya no me gusta, la verdad, ya. Yo he tomado mucha leche en mi infancia y ahora me han aconsejado que no. Y ella me dice, yo sé que se está hablando que la leche, que no es bueno tomarla ya a cierta edad porque, como ha pasado en el caso de lo que me contabas, Omaira, ¿no es cierto? De tu abuelita o de tu mamá. Mi mamá, doctora. Sí. Entonces, ha llegado a suceder, ¿no? Esta formación de los cálculos. Entonces, la doctora me dice, o sea, efectivamente, cuando hay un exceso, cuando has tomado demasiado tiempo la leche u otros alimentos que contienen el calcio y se han absorbido, genera una toxicidad. Pero cuando tienes deficiencia, te ayuda. Entonces, hay que ver en qué condición uno está para poder consumir la leche y beneficiarse. Pero sí, para esto obviamente hay que hacer estudios que vamos a ver también. Les voy a mostrar qué estudios hay que hacer para identificar si tenemos deficiencia o no del calcio. Y en relación a eso, obviamente, nuestra alimentación. Esto es lo más certero, digamos, saber cómo están, en este caso, nuestros huesos para saber qué tipo de alimentación yo tengo que seguir para mantener, para mejorar, ¿no? O para eliminarlo o disminuirlo, mejor dicho. Entonces, eso, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo. Eso también les va a ir ayudando a aclarar tal vez algunas otras dudas más que tengan. Bien, entonces eso, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que es el alcohol, obviamente, como sabemos, ¿no? El alcohol va a influir en disminuir, en este caso, la absorción o el equilibrio del calcio. En este caso, ¿qué es lo que pasa con el alcohol? Disminuye la actividad de los osteoblastos. A ver, ¿quién se acuerda qué función cumplen los osteoblastos? ¿Quién se acuerda? Hemos hablado, Doctora, sí, Formación de huesos. formación de los huesos. exacto, se encargan de la formación de los huesos. Entonces, cuando se consume alcohol, ¿no? Bueno, en este caso, si hablamos de formación de huesos, estamos hablando principalmente en la etapa de crecimiento, ¿no? Donde pueden estar tal vez los adolescentes. Entonces, cuando consumen el alcohol, va a ir directamente a afectar el equilibrio de calcio y dando lugar a la disminución de la actividad de los osteoblastos, ¿sí? Ahora, efectivamente, en el caso de los adultos que ya no están en una etapa de crecimiento, puede ser que desde ese punto ya no llegue a afectar, ¿no? Pero como sabemos también, el alcohol llega a inhibir los procesos metabólicos y no vamos a obtener los beneficios de ningún nutriente, no solamente del calcio, sino de cualquier nutriente. Pero haciendo de forma más específica en cuanto a lo que es el calcio y el alcohol, estaríamos hablando en esta etapa de crecimiento que va a afectar a la actividad de los osteoblastos, ¿ya? Entonces eso, en cuanto a lo que es la biodisponibilidad. Luego vamos a entrar a lo que es el metabolismo, ¿no? De lo que es, en este caso, el calcio. Alrededor del 70% del calcio que nosotros ingerimos es eliminado por las heces y por la orina, ¿no? Entonces, obviamente también el calcio puede
ser eliminado por secreciones intestinales o también junto con la bilis en algunos casos. Ahora, cuando hablamos de la inmovilidad, también pueden aumentar las pérdidas de calcio debido a una disminución de tensión de la masa ósea. ¿A qué se refiere cuando no hacemos demasiada actividad física durante mucho tiempo? Entonces puede llegar a suceder esto también, ¿no? Entonces, considerar eso. También están las pérdidas por sudor. Se ha estimado que se puede llegar a perder 15 miligramos por día cuando estamos en una pérdida de sudor. Es decir, normalmente cuando estamos en un aumento de una actividad física intensa, ¿no? Donde obviamente se considera una sudoración excesiva. Hay personas que tienen esto de tener una sudoración excesiva y si hacen una actividad física intensa más, entonces se podría hablar también, o principalmente en estos casos, que hay una pérdida importante de calcio. Entonces, eso también considerarlo. Y también cuando no hacemos tampoco ejercicio, ¿no? O como les digo, todo si se va a un extremo o al otro, siempre va a haber un desequilibrio. Siempre tenemos que tratar de equilibrar las cosas, ¿no? En el caso de lo que representa, por lo tanto, estar en una inmovilidad demasiado tiempo, como está ahí, hay una pérdida en la disminución de la tensión de la masa ósea. Así que eso también tenemos que tomarlo en cuenta. Mira, Ahora, básicamente a nivel de lo que es el metabolismo del calcio, vamos a hablar de lo que es la regulación de la homeostasis del calcio, que en este caso se lleva a cabo mediante la acción sinérgica de la hormona paratormona, ¿sí? Es importante la función en el metabolismo para el calcio de esta hormona, de la vitamina D y de la calcitonina, ¿sí? Es decir, estas ayudan a que exista una regulación en la absorción y en el uso del calcio dentro de nuestro organismo. Como en el caso de la vitamina D, hemos hecho una descripción de qué es lo que hace la vitamina D, ¿no es cierto? Para poder dar lugar a una regulación. ¿Qué es lo que hace a ver la vitamina D? ¿Quién me puede decir? La absorción del calcio. Sí. ¿Cómo, pero? ¿Qué es lo que hace la vitamina D? Regula la absorción del calcio, se podría decir en múltiples mecanismos y también se da por dos, que es la transcelular, que estimula los fosfolípidos, que ayuda a absorber de manera viscosa. Después puede ser de paracelular o transcaltaquia. Puede ser sin presencia de Bueno, la en el caso vitamina de D. la transcaltaquia es sin vitamina D. Solamente se da la absorción a nivel del yeyuno y del duodeno, ¿no? Sí, Y sí, sí. todo lo demás con lo que has hablado con respecto a la participación de la vitamina D en la absorción. Entonces, también hay una participación, Griselda, gracias, hay una participación importante en el metabolismo porque va a permitir la vitamina D que haya una regulación de la absorción del calcio, el ingreso del calcio a nuestro metabolismo para que cumpla las diferentes funciones que conocemos, ¿no? Entonces, eso es bastante importante. Ahora, en el caso de la hormona, la paratormona, es la que va normalmente a actuar en 3 niveles. Uno va a ser en cuanto a la estimulación de la absorción intestinal a nivel del calcio a nivel del intestino, perdón. Es decir, de nuevo, la paratormona va a actuar en 3 niveles. Una, que es estimulando la absorción del calcio a nivel del intestino. ¿Sí? También la segunda es que estimula la movilización rápida del calcio, ¿no? Del compartimiento óseo y aumenta la excreción renal del fósforo. Entonces, eso en cuanto a la regulación o la participación, mejor dicho, de esta hormona en cuanto a lo que es el metabolismo en el calcio. Esto con el objetivo de que el calcio ingrese rápidamente a nuestro organismo y dé lugar a todas las funciones que hemos nombrado y se mantenga dentro de nuestro organismo también, que no se elimine, ¿no?
dependiendo de la alimentación que tenemos y demás, entonces podemos dar lugar a esa eliminación. Hemos hablado que se puede eliminar por las heces, por la orina. Entonces, si nosotros no tenemos una buena absorción, un buen funcionamiento de nuestro metabolismo, se va a ir eliminando, ¿no? En cantidades importantes. Es por eso que el consumo de las vitaminas y los minerales tiene que ser de forma diaria, porque los podemos ir eliminando por diferentes factores que en algunos casos hasta desconocemos, ¿no? Entonces tenemos que, como les decía, mantener siempre un equilibrio de todos los alimentos que debemos consumir, porque no sabemos las cantidades que se pueden estar eliminando cuando no hay una buena combinación de los alimentos, cuando no hay un buen equilibrio de la cantidad de los alimentos o cuando hay un exceso de algún tipo de alimento y así, ¿no? Entonces puede irse modificando de esta manera en relación a la absorción de nuestro, o al uso del calcio en nuestro organismo. Entonces eso principalmente, ¿no? Ingeniera, Y vamos a entrar aló. a ver a lo que es los indicadores del estado nutricional en cuanto a lo que es el calcio. Bueno, aquí, bueno, esta tablita va a estar en el texto que yo les estoy enviando, ¿no? Lo estoy mostrando aquí. Más que todo, esta tablita es la que nos permite identificar, ¿no? Los estados, los indicadores de estado nutricional con respecto a lo que es el calcio. Entonces, esos indicadores normalmente tienen que ver con el metabolismo mineral óseo, ¿no? Es decir, cómo está presente dentro de nuestro organismo. Y para eso tenemos esos indicadores. Una es la densitometría ósea, ¿no? Que ustedes seguramente ya deben conocer. Esos indicadores incluso ustedes los deben conocer mejor que yo, porque son a nivel bioquímico que se tienen que ir realizando para poder ir identificando las deficiencias que podrían existir en una persona cuando no han tenido una absorción correcta o el uso correcto del calcio, ¿no? Dentro de su organismo. Entonces está, como les decía, la densitometría ósea, ¿no? Que es una técnica que permite cuantificar la densidad mineral del calcio en el hueso, ¿no? Se pueden realizar la medición en algunos casos en la columna, se puede realizar en el antebrazo, en el talón, ¿no? O en las falanges, como tienen ahí. Otro indicador es el índice de calcio creatinina en orina basal, ¿no? Entonces, este es un indicador sencillo de fácil de recolección, ¿no? Que se va a recolectar, que se recolecciona en la ingesta habitual de calcio, haciendo una valoración, obviamente, en relación a estas características y se va indicando, ¿no? En qué valores está este índice de calcio creatinina en la orina. Luego están los marcadores de formación ósea. ¿Han visto algunos de estos indicadores en algunos de los análisis que ustedes han hecho? No sé, tal vez en análisis clínico. ¿Han visto alguno de ellos? Aún No, no, Inge, Inge. todavía no lo hemos visto. ¿No? Bueno, No. ¿ninguno? Por ejemplo, en este caso de los marcadores de formación ósea como la osteocalcina, la fosfatasa alcalina total, la fosfatasa alcalina ósea. ¿Todavía no? No, ninguna, Inge. Ninguna. Ya. Entonces, bueno, ¿no? Ya van a tener bueno, por lo menos saber que son indicadores que van a permitir identificar el estado nutricional de una persona a partir de estos, ¿no? Indicadores en relación al calcio, entonces. Por lo tanto, estos marcadores de formación ósea, que son la osteocalcina, la fosfatasa alcalina total, la fosfatasa alcalina ósea, son indicadores que se miden en la sangre, ¿no? Entonces, obviamente ustedes seguramente ya los van a ir identificando mejor y van a poderlos utilizar seguramente en algún momento. Luego están los marcadores de resorción ósea, que son los que tienen ahí, que es la hidroxiprolina, la hidroxilicina, piridolina, deoxipiridolina también, que en este caso la hidroxiprolina, que es la primera, y la segunda, la hidroxilicina, son aminoácidos que se encuentran en el colágeno y la eliminación urinaria de los mismos se refleja en la resorción ósea, ¿no? Entonces es otro indicador
que nos puede permitir identificar el estado nutricional de una persona, ¿no? Entonces, esto es básicamente. Creo yo que en algún momento ustedes lo van a desarrollar mejor y los van a poder identificar en algunos análisis seguramente que van a ir realizando, ¿no? Pero estos son los que nos permiten conocer el estado nutricional de una persona bajo las características que hemos nombrado. Luego tenemos las ingestas recomendadas. La ingesta, bueno, en el caso del calcio, tiene una variación entre distintos países, ¿no? Depende. Se sugiere pero en el caso del hombre adulto, se sugiere que varíe, que puede haber una variación desde 400 miligramos a 1000 miligramos diarios, ¿no? Que se deberían de consumir en cuanto al calcio. Fíjense, es diario lo que se tiene que consumir, ¿no? Entonces, en cuanto a la alimentación, y haciendo un equilibrio que corresponda dependiendo de los alimentos y de la absorción de estos, ¿no? En relación a lo que vamos a ir equilibrando. Ahora, en cuanto a los alimentos fuente, ¿no? Los alimentos fuentes de calcio, los lácteos, ¿no? Son los alimentos fuentes de calcio por excelencia. Entre los vegetales podemos denominar los de hoja de color verde oscuro, que poseen también importantes cantidades de calcio, aunque sabemos que la biodisponibilidad es menor, ¿no? Como habíamos visto por la presencia de los mismos